La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conocer tantas lindas actividades que tenemos en nuestra sociedad, tanto de parte de nuestros jóvenes y sobre todo también de parte de nuestra familia. Hoy tenemos con nosotros una invitación muy especial sobre la cuestión lúdica, todo lo que significa el ajedrez. Así que vamos a conocer un poco y vamos a interiorizarnos con las personas que conocen todo lo que significa este hermoso juego. Muy bien, bienvenidos entonces aquí a ustedes dos. Gracias. A nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Siempre comenzamos con las damas, así que vos te vas a presentar tu nombre, qué estás haciendo y después vamos a ir adentrándonos en esto que queremos presentar hoy, que es el juego del ajedrez. ¿Cómo están? Muy buen día a toda la audiencia. Mi nombre es Jessica González y soy hija del creador de este libro de ajedrez que hoy vamos a estar hablándoles un poquitito al respecto. Un hermoso libro entonces, ¿eh? O sea, tu papá es el que escribe, pero al mismo tiempo que tu papá escribe, vos leíste ya ese libro. Así es. Eso es la experiencia, está bien. ¿Y qué está haciendo Jessica? Soy estudiante de la carrera de Derecho, soy mamá de 3 hijos. Ah, mira, qué bien. Y estoy trabajando en un contact center hace más de 12 años. Ah, mira un poco. ¿Y se puede estudiar y tener 3 hijos? Y es difícil, pero se puede, claro que se puede. Más todavía cuando uno tiene ayuda de la familia. En serio, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, y aquí vamos a presentarle también a tu papá. Bueno, presentate un poco, tu nombre. Bueno, yo soy Félix María González, estudié mi secundaria en el Colegio Monseñor Lasaña. Ahí tuve la oportunidad de representar al colegio en torneos de ajedrez. Fue mis primeras armas, digamos, en este juego ciencia. Y este librito realmente yo lo escribí hace mucho tiempo, estaba en forma de edición impresa. Pero con la tecnología de estos tiempos, entonces me fue posible alzarlo en formato digital. Y entonces en todo el mundo está disponible este librito que yo creo que es muy bueno para las familias, sobre todo, y para los jóvenes que se están formando. Bueno, esto es con respecto, ya también incluso que escribiste ya un libro sobre la cuestión del ajedrez, ¿verdad? Bueno, ¿y vos qué estás haciendo actualmente? Yo soy jubilado ya de Antel Cocopaco. Ah, ya. Estuve 36 años prestando servicio en esa institución. ¿Cuál es tu profesión entonces? Yo soy licenciado en Ciencias Contables. Ah, en Ciencias Contables. Me gustan mucho las finanzas, todo lo que sea las bolsas de valores, esas cosas, ¿verdad? Estoy escribiendo otro libro que muy pronto saldrá sobre ese tema. Pero hoy queremos dedicar este tiempo a presentar este librito que realmente solo son 12 hojas, 12 páginas. Pero fueron muchísimas partidas para lograr este libro. Acá es una síntesis. Y la gente que conoce el juego sabe que cuando un jugador está en desventaja, entonces puede tranquilamente decir acepto la derrota y terminar el juego en poco tiempo, ¿verdad? ¿En serio? Porque justamente habla de una apertura. Yo me enfrenté al programa informático y desastre, era imposible con los conocimientos, las aperturas convencionales, digamos, de libros que leí en mi juventud, era imposible ganarle al sistema informático de Chess, se llamaba en aquel entonces. Y fueron muchísimas partidas, y tanto es así que dije, no, yo tengo que idear una apertura nueva, de tal forma que la información que le cargaron a este programa sea incapaz de resolver lo que yo le planteo. ¿En serio? No, y fue así que probando, varias fue saliendo. Y después me di cuenta que había una apertura que le costaba a la máquina responder. Y entonces me entusiasmó eso y continué con eso, hasta que fue vencido el programa. ¿Ah, sí?
le venciste al programa. Pero después de muchísimas Después de mucho partidas. tiempo. Yo pongo justamente en el resumen que fueron más o menos 20.000 partidas en 5 o 6 años, algo así. Porque Claro, claro. no, yo 2, 3 movidas y me daba cuenta, no, acá no hay casa, entonces ya abandonada. Claro. No, acá no hay casa, abandonada. Y entonces pasó el tiempo y ¿Y cómo Esta es la comenzaste? síntesis. ¿Cómo comenzaste vos? A ver, vamos a comenzar un poco de tu historia. Me decís que estuviste en el Colegio Monseñor Lasaña, pero ya fuiste conociendo tu juego de ajedrez, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Y- ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? mis primeros pasos fueron libros, ¿verdad? Capa Blanca, había libros. O sea, vos por tu cuenta. Sí, por mi comenzaste. cuenta sola. Y ¿Cuántos después, años tenías vos cuando eso? Y no, y colegio estamos hablando 16, 17 años. Ahí Vamos, comenzaste, en esa a esa época, sí. Y después en los torneos, ¿verdad? Tuvimos torneos en el Cristo Rey, por ejemplo. Ellos tienen un excelente plantel de ajedrecistas, tienen creo que un club de ajedrez. El Colegio Nacional de la Capital también tenía en aquel entonces, el Colegio San José, eran equipos muy fuertes, el Getty creo que también. Y eran torneos. Y esos torneos son los que realmente entusiasman mucho. Yo no sé si continúan esos torneos hasta ahora, pero yo sé que hay más colegios inclusive que tienen su club de ajedrez en los colegios. En serio. Y si no los tienen, yo creo que sería bueno que los vuelvan a tener. Lo vuelvo a tener, ¿verdad? Y quiero lanzar una información que todo este tiempo estuve buscando, ¿verdad? El actual campeón mundial de ajedrez es un joven de 18 años. Y no van a creer de qué país es. Es de la India. De la India. Es un hindú de 18 años el campeón actual de ajedrez. En serio. Qué bárbaro. Pero escuché eso que me dijiste que llegaste a vencerle a un programa de la... ¿Y quién eso idea? Porque ahora está también la inteligencia artificial. Sí, sí. No, y en aquellos tiempos ni idea. Eso, Tengo quién sí. habrá lanzado, eran cosas que estaban en internet. Claro, claro, claro. Yo quiero recordar que en Antelco Copaco fuimos los primeros en tener internet en el Paraguay. Nosotros Claro. ya manejábamos el internet en las oficinas y mucha gente afuera no sabía ni qué era el internet Ni todavía. qué era, pero el No había en las casas, estábamos lejos de eso. Y bueno, y era un programa que estaba de varios ya. Ahora hay miles, millones. Claro. Y se debe tener en cuenta que en los primeros 16 movimientos hay billones de combinaciones posibles en este juego. Por eso es que es muy lindo, es muy bueno. Yo sugiero y recomiendo a los niños y a los jóvenes que lo practiquen en casa y que sobre todo, como suelo decir, 2 mensajes importantes. Que aprendan a realizar sus propias soluciones cuando enfrentan problemas, 1. Y segundo, aprendan a concentrarse en sus tareas y en sus actividades. Claro, eso es muy importante. Bueno, y vos, Jessica, ¿aprendiste? ¿Con quién? ¿Con tu papá? Con papá, ¿Eh? aprendimos con papá. Yo creo que ese aprendizaje o esa enseñanza ayudó mucho a que nosotros seamos una familia muy unida. ¿En serio? Sí, Y recuerdo. claro, porque se encontraba todo ahí alrededor de la Exactamente. tabla. Recuerdo inclusive partidas donde se iba la luz y aprovechábamos, pero no hay televisión, no hay nada, bueno, vamos a sentarnos todos alrededor de la mesa y nos mostraban partidas de ajedrez. Ah, sí. Así es. Y les interesó, a vos te interesó. ¿Cuántos Sí. hermanos son ustedes, Jessica? Somos 3 hijos en total, 3. 2 mujeres y un varón. Claro, 2 mujeres. Y dice que las mujeres son las mejores, ¿cierto, Pearson? Claro que sí. Ustedes... claro que sí, ¿verdad? O eran más tramposas, o no se puede hacer trampa ahí en el juego. No se puede hacer trampa porque había un árbitro muy exigente. Pero, ¿por qué hace falta el árbitro? Porque se puede entonces hacer trampa también. Claro, lo que pasa es que había una competencia muy ruda entre hermanos. Todos queríamos ser los ganadores. Y claro, pero como eso es pura matemática, ¿verdad? Sí. Esto ahí moviste y como decía él, en 16 juegos ya podés saber si vas a ganar o vas a perder. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
que está angustiado, señor José. Parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar, Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si pueden soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Oh, oh, pase por favor. En el pesebre encontrará al niño Dios, El Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy. adóralo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad, que en mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Oh, oh, esta Navidad. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con ajedrecistas, podemos decir, ¿verdad? Jessica y Félix. Entonces, que estuviste por el colegio con señora Lasaña. 16 años para comenzar, entonces. Desde ahí ya entusiasta con el juego. Sí. Y eso nunca paraste, Félix. Siempre... No. Siempre era como un hobby en los ratos que tenía un poco libre, ¿verdad? Ya ir al tablero. Después con el tiempo ya esto fue avanzando, se facilitó mucho con las notebooks, con las tablets. Entonces era más fácil estar horas y horas ahí frente al computador, ¿verdad? Y con el tiempo después surgieron ya menos tiempo para practicarlo, pero siempre quedó en mi cabeza esa apertura, ¿verdad? Y quería compartirla con la gente. Entonces surgió la idea de escribir y editar, ¿verdad?
Ese librito ya se editó hace como 10 años, inclusive hubo una presentación, se hizo en un hotel, hicimos con unos pequeños recursos que teníamos y fue un vino de honor, se presentó y quedó ahí, ¿verdad? Pero como ahora existe la posibilidad de levantar o formar los libros en formato digital, Claro, hoy todo. entonces se facilita, ¿verdad? Y entonces surgió la idea de ponerlo, de llevarlo a Amazon y hacer que esto sea abierto mundialmente, que cualquier persona, cualquier familia en algún punto pueda descargar y compartir esta enseñanza. Es una linda aventura. Sí. Félix, y decime un poco con respecto al proceso. Aquí en Paraguay jugaste así con algunos, hay un club de ajedrecistas, tenés así algunos amigos ajedrecistas, o más bien hiciste a nivel tuyo con la computadora. Sí, yo tengo entendido que en algunos colegios es una materia en secundaria el ajedrez. No estoy muy adentrado en lo que es en la parte de educación, pero yo sé que existen clubes muy avanzados. Estoy viendo en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, hay varios grupos donde uno puede entrar a participar y se intercambia información, se mandan mensajes de que se puede participar. Creo que ahora mismo hay un torneo en Ciudad del Este muy interesante en un colegio y la actividad en ajedrez realmente es importante en el país y en el mundo, ni qué decir. Existen como 600 millones de personas que practican el ajedrez diariamente en el mundo. Ah, mira que Y eso es son los registros, es decir, lo que no está registrado debe claro, ser mucho más. muchísimos no registrados. O sea, que yo no estoy registrado. Totalmente. Bueno, ustedes sí, seguramente. Jessica, y decime un poco vos, ¿cómo comenzaste a ver tus primeros pasos? Vos estabas diciendo que en tu misma familia, entre los hermanos, Sí. ¿cuáles son esos primeros pasos para que uno vaya entusiasmándose también? Bueno, lo primero es conocer cada una de las piezas, porque cada una de las piezas tiene un nombre, una movimiento, función, ¿verdad? un movimiento específico. Comienza con las torres, las dos puntas. Sí. Después, ¿qué sigue? Después te va a los caballos, A los caballos, los alfiles. Después ya viene el rey y la reina, El rey, la reina y los peones. y los Inclusive, peones por delante, sí. Uno cuando va creciendo empieza a decir, bueno, primero los peones, después y va acomodando ciertas cosas en su vida también, ¿verdad? Pero, y va utilizando ciertos movimientos, ciertas jugadas dentro del ajedrez, y va diciendo, no, espera, si esto yo pude acá, esto se va a poder acá. Pero uno empieza así, conociendo las piezas, las ubicaciones, porque tienen ubicaciones específicas dentro del tablero. Y El va movimiento que hace cada uno también, ¿verdad? así mismo. ¿Vos qué te consideraste siempre la reina? A mí en su momento me gustó, primero yo empecé amando el caballo, Así. Sí. Ah, sí. porque el caballo podía saltar y parecía ¿Verdad? como Una que... L, Una L, exactamente. Entonces me entusiasmaba el caballo. Después entendí que la reina tenía movimiento hacia cualquier lugar De y... cualquier lugar, ¿verdad? Exactamente. Uno va avanzando y conociendo más y ahí va empezando a tener su ¿Y favorito, cómo es que es rey, pero es tan limitado el rey? ¿verdad? ¿Por qué eso? Viste que el rey solo uno a todas las direcciones, pero solo uno. Solamente uno. Y todo le tiene que defender al rey. Exactamente. Sin embargo, por eso las mujeres somos poderosas. La reina ¿En no serio? puede- La reina. Ah, mira, un poco Claro. interesante todo eso. Y el alfil, Y el alfil que se mueve de forma diagonal, ¿verdad? Diagonal. vertical realmente. Interesante. Sí. ¿Cómo se va? Bueno, ¿y en qué eso te ayudó, sobre todo también para lo que vos Te- estabas diciendo? Porque Sí. vos estabas diciendo las características de cada uno de los que están ahí, o sea, de las Las piezas, piezas. ¿verdad? Que después hacen que sean una misma personalidad, lo que es un peón. El peón también es muy reducido Sí. como tal. Totalmente. Y siempre vos probás tu jugada primero con el peón y vas liberando en camino para tus demás piezas. Yo creo que el ajedrez desarrolla mucho la paciencia, te hace también mirar varios escenarios porque vos mirás todo tu tablero y estás tratando también de entender o saber qué va a pensar o qué jugada va a hacer tu adversario. Y de acuerdo a eso, analizás tu jugada para poder hacer el movimiento que vos crees correcto para poder ganar la partida. Claro.
Entonces, la habilidad que más desarrolla es la paciencia y el poder tener la mirada de distintas situaciones para ir resolviéndolas de a poco, ¿verdad? Lo Claro. cual hoy en día, y yo que trabajo con gente muy joven, ¿verdad? Es algo que necesitamos desarrollar la paciencia, mirar distintas situaciones y buscar distintas soluciones, no quedarnos con el problema, ¿verdad? Entonces yo me encantaría que todos los colegios tengan la posibilidad de enseñarle, de hacerles jugar una partida de ajedrez desde chicos, como para ir desarrollando eso que hoy está tal vez olvidado. Yo antes veía, Jessica, por ejemplo, en los periódicos que salían impresos los juegos de ajedrez. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que se puede memorizar y aprender las jugadas. Sí, totalmente. Uno inclusive mirando, yo me acuerdo que a veces le veía a papá jugar en la computadora, ¿verdad? Y en base a lo que yo miraba me iba y le planteaba a mi hermano para poder también aplicar la misma jugada, ¿verdad? Pero sí, es algo, vos te vas memorizando ciertas jugadas y en base a eso también le vas analizando a tu contrario. Claro. Entonces, Por eso es interesante lo que estabas diciendo, que vos tenés todo el problema, pero a ver todas las soluciones posibles. claro, Por una parte tenés que defenderte, sí, por otra parte tenés que atacar, así es. y tenés que saber todo. Y tenés que adelantarte bastante, Sí, ¿verdad? sí, Porque si hago esto, el otro puede hacer esto y después puede hacer, o sea, así es, tenés que ir muy, muy adelante. así es. ¿Cuántas jugadas por ahí tenés que pensar por delante? Y yo creo que por lo menos 4 o 5 jugadas No vas a me tener que digas. tener ahí en tu cabeza. Si mueve este, yo ya tengo. Y si hace ese. Así. Sí. Bueno, qué interesante. Vamos a seguir conversando aquí con Jessica y con Félix sobre este interesante juego del ajedrez y sobre todo de lo que ayuda. Estamos en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Nos ayuda a nosotros. Esto hay que comenzar de chico, ¿verdad, Félix? Sí, ¿Verdad? sí. Para Sí, mover sí. un poco el cerebro, mover un poco la capacidad de reflexión también. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con Félix González, ¿era, ¿verdad? Félix González. Félix González. Y vos, por lo tanto, Jessica González. Muy bien. Entonces, que estamos hablando un poco del ajedrez. Ahora, este libro, ¿cuáles son los elementos esenciales? A ver, que nosotros vamos a leer un poco, 12 paginitas, y nos van a ayudar a qué cosa, Félix. Y sobre todo, como estoy diciendo, a que los jóvenes tengan la capacidad de elaborar sus propias soluciones, porque no siempre va a estar mamá y papá en la vida. Entonces, cuando surja algo, pensar un poco y buscar la salida y la solución para el problema. Y lo segundo es ejercitar la tarea de concentración, que es muy importante también en la vida cotidiana. Imagínense, uno va manejando y de repente suena el celular y uno se distrae, se desconcentra de la actividad principal, que es el manejo. Entonces, si uno desarrolla la capacidad de concentrar, entonces va a saber que existió una interrupción, pero no, yo estoy enfocado en mi actividad principal, en mi actividad que estoy realizando ahora y no me debo desconcentrar. Yo creo que es muy importante eso, ir ya practicando a medida que pasan los años, ¿verdad? Porque se necesita en la vida la concentración sobre la actividad y en el mundo laboral, más que nada, también en la vida cotidiana,
Y yo creo que se está perdiendo un poquito eso. Uno con tantas cosas que hay se distrae No, fácilmente. y ahora hay mucha distracción con toda esta Sí. cuestión de los celulares. ¿Y vos, tus hijos, Jessica, cómo van? 3 me dijiste que tenés, ¿verdad? 3, 2 nenas y un varón. ¿También? Ah, sí también. Sí. ¿Y cómo es la cuestión ahí? ¿Vos les enseñás o más el abuelo? El abuelo. ¿Ah, sí? El El abuelo. Sí. Pues ya casi no tenés tiempo ahora. Ya, Está con difícil. muchas cosas. Sí, realmente sí. Pero es el abuelo el que sigue inculcando el juego del ajedrez. Es Ah, más, ya. ellos se emocionan y llegan a la casa del abuelo y lo primero que hacen, vamos a ir a decirle al abuelo para traer el tablero de ajedrez. En serio. Sí. Pero tus hijos juegan todavía con el tablero, o Sí. ya porque hoy en día también está mucho esta cuestión de las computadoras, en los celulares, Tratamos los tablets. tratamos de que ellos se relacionen más Con sin el tablero. teléfono, ¿verdad? Entonces, más con el Y tablero. con el tablero que tiene imán, Con ¿o el no? tablero de madera. Ah, de madera todavía. Exactamente. Y a vos te sirvió esto que estaba diciendo tu papá, sobre todo para poder, dice, resolver los problemas. Y vos también estabas hablando de las características de cada uno, de cómo uno tiene que resolver ciertos problemas de acuerdo a su personalidad también, ¿verdad? Totalmente, así es. Y también el orden, ¿verdad? Uno aprende a cuidarle, a respetarle a su tablero, a guardar sus piezas, porque se pierde una pieza y ya no hay juego. Entonces, eso también es algo que uno aprende a través del ajedrez. Sí. ¿Y hay así algún centro también donde se enseña esto o no? La verdad que yo desconozco, Ah, ya. entiendo que hay colegios que sí, siguen Ya. inculcando, que a través de este juego enseñan muchos valores también a sus estudiantes, lo cual estaría buenísimo que todas las personas, todos los niños puedan acceder a eso a través del colegio. Ya. ¿Vos nunca competiste así como tu papá? No, no me tocó. No. Más que en casa En era tu una casa. competencia En también. tu casa sí, competencia total. Sí. ¿Y qué tal ahí en el colegio, Monseñor Lasaña? ¿Competían bien los muchachos? Sí, sí, sí. Mi hermano era tu compañero, Recuerdo un... porque a él también le gustaba. Quiero hacer una ¿Pero quién mención. ganaba? ¿Vos o mi hermano? No, éramos 3 tableros y, Ah, eran 3 tableros. y por equipo es el tema. Éramos un equipo muy fuerte, muy buen equipo. Sí. Y quiero recordar, aprovechar esta ocasión para recordar a una persona que hace 30 años está a través del Atlántico, ¿verdad? Que es el doctor Víctor Morales. Él es médico, fue a Italia y hasta ahora ya lo añoramos, queremos verlo, tanto tiempo pasó y él era parte de nuestro equipo de ajedrez del colegio de Monseñor Lasaña. Y suele enviarnos fotos. Fue a establecerse allá, a Fue a vivir establecerse, ya tiene Ah, su mira, familia pues, en Italia allá. Sí. y nos suele enviar fotos y que usa mucho la bicicleta y que va a los lugares sí, altos. Italia es un país maravilloso realmente. ¿Hacia dónde está viviendo? Hacia el norte, seguramente. Tengo entendido que está hacia el norte, sí. Ya. Y no, de paso le envío un saludo al doctor Víctor Morales, ¿verdad? Lo extrañamos y esperamos que en algún momento podamos otra vez encontrarnos por acá. Había otro gran ajedrecista, ya que decide Víctor Riego. Sí, Víctor Riego, ¿Le llegaste a conocer? Cristóbal Valiente, Santa Cruz, hace que, y Zenón Franco, por supuesto que fue nuestro mayor Zenón exponente. Franco, Nuestro exacto. mayor exponente a este nivel en este juego, ¿verdad? Que inclusive tuvo trascendencia internacional porque él creo que llegó a ser maestro o algo así, porque hay una escala internacional para los jugadores que juegan esto en forma profesional, ¿verdad? Y él llegó a ser nuestro mayor exponente, creo que afuera, ¿verdad? Y ahora, como les dije, les conté, el campeón mundial actual tiene tan solo 18 años. 18 años. Y es de la India, y no me extraña nada que sea en la India porque la India es un país con un potencial inmenso realmente. Es una gente muy preparada, tiene cosas místicas y también tanto como la China continental y Taiwán, ¿verdad? Son pueblos milenarios y no me extraña que estén ellos ahora como campeones mundiales. Ujú. No, y esto desarrolla mucho entonces la capacidad intelectual también, ¿verdad? O sea, Sí, la sí, capacidad, además de lo que vos estás diciendo, Jessica, concentrarse, ver un poco cómo solucionar los problemas, y a mí me parece que eso es lo esencial, ¿verdad? Solamente la foto de este campeón mundial, el hindú, como les digo, tiene 18 años, pero uno le ve en la foto y parece que está concentradísimo Ah, sí. pensando, vaya a saber en qué cosas, en miles de cosas.
Es muy lindo. Y una persona tan joven, 18 años nada más, ¿verdad? Claro. Está empezando la vida. Y por eso yo recalco y me gustaría que en la familia se inculque esto para que puedan aprender a pensar y a concentrarse los niños y los jóvenes. Y ahora, en este juego, uno tiene que saber verdaderamente combinar todas las piezas, Sí, sí. ¿verdad? Porque algunas veces uno piensa, estábamos hablando ahí con Jessica, ¿verdad? La reina es la que se mueve por todas partes, es la única que tiene todas las posibilidades. La torre es solamente así, horizontal, vertical, ¿verdad? Sí. El alfil, no sé, en forma más o menos diagonal, el caballo con su L, etc. Pero uno tiene que realmente concentrarse, por una parte. Y por otra parte, también tenés que saber utilizar todos los recursos que tenés. Sí, sí, sí. Así es. Y en este juego no hay ninguna pieza que no sea importante porque En serio. todos oye. los peones inclusive son muy importantes. Sí. Los que juegan van a saber eso, que cualquier peoncito, dicen nomás un peoncito, no, Sí. es un peón realmente y depende de cómo esté ubicado, ese peón puede tener pero una importancia y un valor inmenso. ¿Verdad? De defensa o si no de ataque. De defensa o de ataque, sí, de ataque. Le hace el jaque Armar la estrategia con ese El recurso. peoncito. así sí. con el peón, la estrategia. Así es. Porque no le deja actuar a los otros, ¿verdad? Le inutiliza. Bueno, así estamos hablando con Jessica y con Félix hoy un poco sobre esta cuestión lúdica también, pero que no queda simplemente en lo lúdico, y especialmente de este libro que escribiste ya hace 10 años entonces, Félix. Sí, 10 años. y lo que hace, este está desde el 16 de julio en Amazon en formato digital. En Amazon también. Hace poco nomás se lanzó en formato digital, ¿verdad? Y la oportunidad de ahora es que trascienda al mundo entero, ¿verdad? Entonces, antes era muy limitado porque era nada más que acá en Asunción donde teníamos libritos impresos, ¿verdad? Pero ahora ya esto está disponible en el mundo entero. Sí. Bueno, y así entonces vamos a poder vencer hasta la misma computadora. Yo ya mirar un poco y le quiero Sí. vencer. Ahora tenemos que pensar en la inteligencia artificial. Sí, Ya la ya vencer, Ana. Sí. Totalmente. O nos van a vencer ellos. Muy bien, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Y tú despiertas, calmas la tormenta.
las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el Tú control. tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hablamos un poquitito aquí del ajedrez, pero en realidad estamos mirando de toda esa capacidad a través de lo lúdico para llegar a una formación y capacidades de reflexión, de solucionar problemas, de saber movernos dentro del tablero, ¿verdad? Jessica, ¿y cuál es la diferencia aquí que podemos encontrar entre un programa que tu papá hasta le venció a la computadora en ajedrez y lo que es hoy la inteligencia artificial? Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, hoy en día tiene el poder de analizar miles y miles de informaciones, de datos y buscar en cuestiones de segundos la mejor solución para eso que vos le estás consultando, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que teníamos hace 10 años, donde ya había un programa que tal vez ya tenía una base de datos cargadas, ¿verdad? Ese dato que está ahí, Exacto. más de eso no va. Sí. Más de eso. O sea, no va. tiene otros datos. Exacto. Inteligencia artificial Por minuto, por segundo se va alimentando. se va de alimentando. datos O sea, más y diferentes. más y más. O sea, ¿cómo podemos decir? Gestiona, carga con datos. Sí, podríamos decir que se autogestiona información alimentándose de cada usuario, Claro. claro. inclusive de cada persona que tiene acceso a un aparato móvil conectado al también. internet. Sí, En serio. así es. Y si vos das una información negativa y le decís el caballo tiene que hacer como el alfil. Te corrige. Ah, te corrige. Corrige. Ah, o sea, ya sabe que estás mal. Sí. Y te dice. Que claro. la posición del caballo debe moverse de tal manera. Ah, te corrige. claro. O sea que es una herramienta que te va a ayudar o te va a enseñar, pero a la hora de entrar a competir contra ella es realmente algo bastante complicado, pero muy interesante para ponerlo en práctica. Claro. Pero eso todavía no tenemos. O luchaste contra un programa y le venciste. Ahora Ahora ya no tenés fuerza para luchar contra la inteligencia artificial. No me creo capaz ya ahora, porque como aquel programa seguramente, como dice Jesse, era un programa ya con la información suministrada o cerrada, finita, información finita dentro de ese programa, ¿verdad? Entonces, ahora con la inteligencia artificial, imagínense eso, a cada segundo está recibiendo mayor información y es una cosa inmensa y como se dice, infinita. Toda la información que puedes recibir es prácticamente incalculable. Y son otros tiempos ahora, pero por supuesto mayores desafíos. Imagínense si uno tenía que concentrarse hace 15, 20 años atrás, imagínense lo que tienen que concentrarse ahora los jóvenes
y lo que tienen que aprender a pensar, sobre todo Claro. los jóvenes en Si estos uno tiempos. quiere vencer. No. Vos dijiste en un momento que la ventaja es que en un momento tenemos un switch. La apagamos. Exactamente. La Como yo le- apagamos. Ese no va a ser un poco como ese famoso que está jugando partido y se pichó porque está perdiendo, agarra su pelota y se va a su casa. Y sí, como No va a pasar eso. yo siempre suelo decirle que en estos temas informáticos no olviden nunca que existe el off. Apagan y bueno, y van a jugar la pelota, van a la naturaleza. Tus hijos eran así, se Sí, por pichaban ahí. un poco también. Sí, Jessica, sí. vos te Sí, reías. me tocaba, Así. me tocaba. Cuando Pero perdía. Uno quería guardar todas las piezas ya antes de que termine la partida. Porque ya sabía que Ya estaba sabía el perdiendo. resultado. No, dice, hasta el final. Hasta el jaque y después el mate. Y después ya te iba a sentarte en el sillón solito, a pensar un rato. Ay, qué bien, che. Bueno, pero todo esto entonces para los jóvenes también es espectacular. Yo les agradezco a ustedes entonces. Jessica, ¿qué mensaje final querés dejarle a los jóvenes? O que tenés también familia, tus hijos, en el trabajo también. Y después también contigo, Félix. Bueno, yo creo que para la gente joven, ¿verdad? Que hoy se despega un poco de la tecnología. La tecnología no es mala, pero necesitamos poder utilizar nuestros conocimientos, desarrollar nuestra paciencia, nuestra manera en la cual afrontamos situaciones para poder encontrar soluciones que a veces no nos permite la tecnología encontrarlas, ¿verdad? Claro. Y tener un apoyo a través de estos tipos de juegos que nos ayudan a desarrollar nuestra capacidad mental. Nada más que eso, ¿verdad? Hay mucha dificultad hoy en día y más para la gente joven que tiene muchos desafíos que no logra enfrentarlos. Entonces, esto es algo muy lindo, algo que yo les invito a que ustedes empiecen a jugarlo, a desarrollarlo, que les va a ayudar en muchos aspectos de la vida. Qué lindo. Y vos a tus nietos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué tal, vio? ¿Te hacen caso, más o menos? ¿Entran? Y la verdad que es una lucha diaria prácticamente con los jueguitos estos que Roblox, algo así, hay uno y varios, ¿verdad? Porque al entrar a YouTube, Kids y esas cosas, tienen una infinidad de juegos y están por horas muchas veces, ¿verdad? Pero por suerte, uno de mis nietos ya me dice, abuelo, ¿puedo bajar el juego de ajedrez? Y van ahí, están con el juego, pero ya saben la condición de que ninguna pieza debe perderse. Ah, ya. Porque si se pierde una pieza, ellos saben que ya no se va a poder jugar el juego. Claro. Y con mucho esfuerzo lograron eso. Juegan todo, juntan en la cajita y vuelven a poner en su lugar. Entonces para la próxima va a estar disponible otra vez. O sea que son pequeños. También es muy importante ayudarles en ser ordenados. Ordenado, disciplinado. Yo siempre les digo, si ustedes son ordenados, cuando quieren volver a jugar, van a encontrar en su lugar y todas las piezas disponibles. Por eso es importante. Y le vamos inculcando pequeñas cosas que también les va a ayudar mucho en el futuro, cuando tengan que manejar, por ejemplo, su propia casa, con sus hijos propios. Y entonces yo creo que también lo mismo le van a inculcar a sus hijos, ¿verdad? El tablero que tenés es un tablero un poco grandecito. Sí, un poco grandecito, sí. Sí. Y Son de esos tradicionales, lindos. tradicionales, de antes, sí. Sí. Ahora O sea que es una reliquia para vos. Una reliquia, sí. Ahora incluso he visto que hay de madera, esas cosas con la tecnología. Y es muy lindo, es prácticamente un adorno en la sala y Claro. hermoso. es como para en algún momento por lo menos desconectarnos un poquito de lo que es internet, información y esas cosas, porque si no, si es por el internet vamos a estar 24 horas prendidos. Claro. Nosotros en el seminario, en Ipacaraí, yo le tuve como compañero al hijo de Víctor Riego. Por eso que te pregunté. Sí, Víctor Riego. Sí. Él era muy famoso y por eso le conocí a este señor. Sí. Y practicaba me decía también su que era hijo. su hijo también. Ajá, qué bueno. Y nosotros ahí en el seminario teníamos luego una pieza especial y teníamos banquitos, era más o menos unos 6. Nosotros fuimos... Todo pintado ahí con las piezas y por eso te pregunté si era con el imán, porque nosotros teníamos justamente para que no se pierda Pequeño, sí, el sí. imán, ¡pit! Entonces se pegaba, chay. No era muy grande, ¿verdad? Y- Padre, yo quiero contarle Sí. algo. Que nosotros fuimos la última promoción de la Católica en el seminario. Ah, mira.
Y después ya pasamos al campus allá En Santa Librada. en Santa Librada. Y justamente nuestro curso era conocido como el Palomar, Ah, porque en el último piso estaban las palomas. Ah. Y algunas veces las palomas le jugaban la mala pasada a las chicas. Famoso, Sí. famoso. Bueno, Qué no quería bien. recordarle nada más eso. Y hasta ahora voy al seminario a caminar. Vaya, aquí en el Metropolitano. Sí, en el Metropolitano. Sí. Yo te hablaba del seminario de Don Bosco, en el Pacaraí. Ya, Pacaraí. También Sí, conozco ahí, yo. ¿conoces? Sí, conozco. Salesiano. La pileta claro. grande, la pileta. Sí, ustedes se iban ahí. Claro, claro. Bueno, nos vamos despidiendo, queridos amigos, y como siempre les dejamos también la bendición del Señor. Les agradezco, Félix, tu presencia Ok, aquí, sobre claro. todo esto de incentivar, y a vos también, Jessica, Gracias. incentivar un poco a los jóvenes, a los niños, a practicar estos juegos que nos ayudan sobre todo a pensar. Todo esto que ustedes decían también, que es una disciplina y que nos ayudan a ordenar la propia vida y la propia mente. Y les dejo la bendición del Señor en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.